eso me dijo de la inmobiliaria, tampoco tendría que limitarte, porque al final estas casas del núcleo antiguo está permitido no tener ITE, por ejemplo. Hasta donde yo sé, la ITE no tiene que ver con si el barrio era antiguo o no. La ITE es algo que hay que pasar, no es como, como en este barrio son casas antiguas, aquí no se pasa la ITE. No, entonces ¿qué? Dejamos que tengan deficiencias estas casas o que se caigan, no se haga caso, seguramente, ¿no? O sea, eso que te dice la inmobiliaria, bueno, cuidado, y hay mucha gente que las arras son de percepción, lo cual es un grave error. Es relativamente sencillo ganar 3.000, 5.000, incluso 10.000 euros en una operación en función del importe de la operación. Hola María. Hola, ¿qué tal? Muy bien, mira, estamos aquí porque tenemos esta consultoría que has ganado en este sorteo, y me gustaría en primer lugar, para que yo te conozca y también pues las personas que escuchen esto sepamos quién es María, qué se dedica, qué hace. Pues mira, yo soy María, soy de un pueblo de Lleida y trabajo en una multinacional. Antes era una pyme, pequeña empresa, nos adquirió una multinacional, una ingeniería, y hace pues ya 15 años que estoy ahí. Pero como mucha gente le pasa, ¿no? Que vas ahorrando, yo toda mi vida he ido ahorrando, y eso pues al final lo que quieres es mover el dinero, ¿no? Es decir, sabes que tienes que ponerlo en algún sitio, tienes que sacarle rendimiento, pensar en un futuro, ir diversificando. ¿Y ahí donde se mueve el dinero, María, y has hecho algún tipo de inversión? Sí, hace años, con mi pareja ya empezamos un negocio familiar que era restaurar una casa de turismo rural, o sea, bueno, una casa familiar, restaurarla para turismo rural, y tenemos también un jardín botánico que es visitable. Entonces, la otra parte de cartera, pues sí que hace unos años empecé a un pequeño porcentaje en bolsa y algo de renta fija también, y un poco de oro, y al final diversificar un poco. ¿Cuál es la esta posibilidad? Comentabas que tú tienes un salario fijo en una multinacional ahora, porque compró la empresa donde trabajabas, la compró una empresa de ingeniería de fuera, y entiendo que tu pareja también tiene una nómina fija. Sí. Y no tienes ninguna deuda, ni en ese negocio, terreno. Sí, él tiene deuda porque siempre estamos reformando la finca, o sea, sí que hay un préstamo en esa finca, pero yo no tengo ningún préstamo. Vale. ¿Y habéis visto la posibilidad de financiaros? ¿Os da miedo esa posibilidad o la tenéis ahí en mente? Está en mente, sí. Vale, ok. Entonces, a la hora de financiaros, ¿con qué capital entre los dos podríais contar para dar la entrada a una propiedad? Yo 7.000 y que él también pusiera 10.000. Vale, o sea que estaríamos en torno a 15, 17.000 euros. Sí. Cantidad por ahí. Vale. Esto a nivel de financiación limita bastante, porque implica que ese capital más hipoteca puedas irte como mucho a una compra en torno a 60.000, 60 y pocos mil euros, en función también de la reforma que haya que hacerla después. E idealmente es comprar una propiedad que no necesite mucha reforma, porque el capital de entrada lo vais a destinar por la diferencia que nos van a dar de la hipoteca, es decir, no nos dan el 100%, nos dan un 80 o 70%, y es el dinero vuestro. Si era ahí, digamos, no aplicaría mucha reforma, ¿no? En este caso, María, yo lo que os diría es que el primer paso para poder invertir es poder buscar ingresos que hagan que esa cantidad de dinero aumente. Y esos ingresos se pueden conseguir con un negocio, como el que hace 10 años montasteis, y habéis ido reinvirtiendo en ese negocio, con lo cual entiendo que no estáis sacando dinero, sino que lo que ganáis, lo ganan ahí. También gestionando vuestros ingresos y gastos. Y una modalidad que yo siempre propongo a la gente que me sigue y a mis clientes, les digo que busquéis a veces en el mercado inmobiliario la posibilidad de poder generar, de poder tener unos ingresos directamente en el mercado inmobiliario. ¿Por qué comento eso? Lo comento porque haciendo una intermediación, es decir, encontrar una propiedad y que la compre esa propiedad un inversor, por ejemplo, es relativamente sencillo ganar 3.000, 5.000, incluso 10.000 euros en una operación en función del importe de la operación. Eso quiere decir que si vas a ganar esos 5.000 euros en una operación, automáticamente estás multiplicando por mucho tus ahorros. Si ahora tienes 7.000 euros y en 3 meses vas a hacer una operación que te da de beneficio 5.000 euros, pasas de 7.000 a 7 más 5 a 12.000 euros. Una manera muy buena que tiene cuando estás en esos baremos, esos importes de patrimonio, es poder
buscar esas oportunidades no tanto para ti, sino para otras personas, lo cual a veces permite incluso conseguir oportunidades que tú no podrías en ningún caso comprar por capital más banco que tienes disponible, pero puedes buscar propiedades de 250.000 euros y cobrar una intermediación, cobrar unos honorarios por hacer eso. Eso te va a permitir en 2, 3, 5 operaciones ya tener un colchón para entonces sí poder comprar una propiedad y poderla alquilar como sugerías. Bueno, sí, era más o menos la idea. Yo con estas motivaciones, ¿no?, que ya venimos, la gente que os vemos y os seguimos, pues sí que lo típico, te pones en idealista, en estas fotocasa, bueno, y esta faena ya la estoy haciendo. Entonces sí que he contactado, como somos de provincia de Lleida, es verdad que en estas zonas es posible encontrar casas, viviendas, pisos, básicamente pisos más o menos asequibles. Entonces sí que hasta he ido a ver ya pisos, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada fui a ver uno que ponía 60.000, pero que he hablado con la inmobiliaria que podría ser por 50.000 perfectamente, con poquísima reforma, porque está bastante bien, solo poner persianas, eso sí que me gustaría poner persianas porque no había. Y pienso, esto igual sí que un piso de 50.000 sí que me lo podría permitir porque el índice de alquiler está alrededor de 480, ¿vale? Hemos visto, no llega a 500. Es en el barrio antiguo, pero bueno, es una zona que está bien, cerca de la universidad. Bueno, al final tiene buena pinta y es lo que yo creo que es lo que me faltaría, que a veces lo decéis, ¿no?, vosotros, es el primero, ¿no? Es hacer ese clic, ese cambio y decir, ¿puedo hacer eso? ¿Me veo capaz? ¿Puedo? Y empezar a negociar con el banco. Claro, viendo esto, María, ¿cuál es el freno ahora mismo? Porque por los números, 50.000 la compra, una propiedad que te deja 480 al mes. Tenéis los ahorros más la capacidad de financiarlo con el banco por los 2 ingresos que estáis consiguiendo, a pesar de que tu pareja ya tiene alguna deuda, pero... Lo que me frenaba era hablar hoy contigo y ese punto de ¿qué hago? Me lanzo, o sea, es... Claro, por los números que comentas, la rentabilidad es muy correcta, el ticket de importe os encaja, la zona la conocéis, está cerca de vuestra casa, no le veo más riesgo en hacer esa compra. Luego, si quieres, hablamos de cómo tendrías que gestionar también el alquiler para no tener problemas, por ejemplo, con un seguro de impago, podemos hablar de algunos detalles más sobre el alquiler, pero a la hora de hacer una compra, comprar por 50.000 más una poquita reforma, que en gran parte la haréis vosotros, os puedo ubicar como máximo con impuestos y demás en 60.000 una inversión, que os puede dar 480 al mes multiplicado por 12 meses, os puede dar más de 5.000 euros, unos 5.000 netos al año. Estamos hablando de una rentabilidad cercana a un 10% en Cataluña, con la limitación de precios que hay actualmente en Cataluña. Yo lo veo una operación muy buena. Si quieres, vamos dibujando los próximos pasos. Es decir, si ahora mismo tú, que la decisión la tomas evidentemente tú, tomas la decisión de voy a comprar esta vivienda, que por lo que me comentas parece que tiene mucho encaje. Si tomas esa decisión, ¿cuál es el siguiente paso? Y te lo digo para si hay algo que te está frenando o en la cabeza o a nivel técnico o a nivel conceptual o de conocimientos, pues que en esta sesión la vamos a desbloquear para que puedas ir a por esa propiedad. Bueno, lo que pedía la inmobiliaria la semana pasada era la nota simple para que no tuviera cargas. Me ponía que tiene hipoteca todavía de la persona. Tiene una hipoteca hasta, yo qué sé, era 30 años creo, del 2006. La casa es antigua. El piso está bastante bien, hasta tiene parquet. Lo que pasa es que la escalera sí que es muy vieja, pero eso, me dijo de la inmobiliaria, tampoco tendría que limitarte, porque al final estas casas del núcleo antiguo está permitido no tener ITE, por ejemplo, en la escalera. Eso me daría miedo en el caso de que nos obligaran a la comunidad a hacer algo, ¿no? Esto me frenaba un poco, pero digo, bueno, si son casas que no te obligan a pasar una ITE para la escalera, yo qué sé, que porque se estrecha o porque, no sé, eso es lo que me frenaba un poco. Pero como piso y viendo la demanda de alquiler que hay, que me dijeron ellos, es que lo vas a alquilar mañana, o sea, seguro, esto en principio ya no me frena y yo sería pues ir al banco a pedir hipoteca. No sé si se podría... Vamos a aislar aquí, son muchos temas, vamos a aislar ahí cada una de las inquietudes, de las dudas que tienes. O sea, una por una, así las vamos a tratar de resolver si es que tienen solución. El primer duda
entiendo que es si este piso os encaja o no os encaja. Sí, lo de encajarme creo que me encaja. Bien, o sea, por ahí está resuelto. Segunda duda que te preocupa, o escucho que te preocupa, es el tema este de la IT, que te dice la inmobiliaria que como es un casco antiguo no hay que pasar la IT. Hasta donde yo sé, la IT no tiene que ver con si el barrio es antiguo o no. La IT es como los coches que pasan a ITV, pues las viviendas pasan a inspección técnica de edificio, la IT, y hay que pasarla si la vivienda tiene más de ciertos años, y depende en cada zona. Hay algunas zonas que son 30 años, otras zonas que son 45 años, pero es algo que hay que pasar. No es como, no, como Ya. en este barrio son casas antiguas, aquí no se pasa la IT. No, entonces que dejamos que tengan deficiencias estas casas o que se caigan, no sea el caso, seguramente, ¿no? O sea, eso que te dice la inmobiliaria, Bueno, cuidado. claro, ellos me decían, no la han pasado en el edificio, vale, claro, eso Una cosa es que no la hayan pasado, otra cosa es que no tengan la obligación de pasar. sí, vale. Pero tú como propietaria, si tú vendieses en algún momento, tendrías la obligación de pasarla, igual que quien te vende ahora tiene la obligación de pasar la IT. Claro. Lo que ocurre aquí es que tú como compradora, ese derecho que tienes, que te vendan esa propiedad con la IT pasada, igual que cuando compras un coche, lo lógico y razonable es que te lo vendan con todo en orden, incluido la ITV del coche, si tiene más de cierta antigüedad pasada, pues lo mismo deberías exigir tú. Pero, igual que puedes exigir algo lógico, lo que puedes también es hacer lo contrario, exonerar. Y de hecho en notaría, cuando se realizan compras, y nosotros hemos comprado muchos pisos sin que haya pasado la IT, lo que hacemos como compradores es exonerar, es decir, disculpar o decir a la parte vendedora que entendemos que tenían que pasarlo, pero no pasa nada, que asumimos la responsabilidad o la carga o la posibilidad de encargarnos nosotros luego con el resto de vecinos de pasar la IT. Así que si la inmobiliaria te ha dicho la IT tengo que pasarla porque el barrio es antiguo, y lo diría. No, yo creo que lo decía más en el sentido de, yo le decía, ¿y si no la pasa la IT? O sea, si yo ahora pido que la paséis y no la pasa, y me dice, aquí iba por aquí, supongo que no son tan restrictivos a nivel de anchuras, no sé qué, alturas, por el tema de que es casco antiguo, no podrás exigir un ascensor, yo qué sé, no podrán exigir ensanchar el pasillo si... Claro, pero la IT principalmente no tiene en cuenta estas cosas, lo que tiene en cuenta es que el edificio se mantenga en pie. Vale. Resumiendo mucho, lo que tiene en cuenta la IT es que se mantenga en pie. Evidentemente, si un coche es de los años 1960, no le van a exigir que tenga dirección asistida o que tenga airbag, porque ese coche no estaba producido en su momento para que tuviera dirección asistida o airbag, pero sí que le van a exigir que los frenos frenen, que las ruedas estén en buen estado, que el motor arranque, o sea, una serie de cosas que sea habitable la casa y funcional el coche. Entonces vamos por ahí, ¿no? Y puede haber a veces pues temas de humedades, hay un problema, temas de filtraciones, temas de grietas en la estructura, es decir, son esas cosas las que tiene en cuenta esa IT para asegurar, o a veces ni eso, pero tocar algunos puntos clave del edificio para estar más seguros de que esa propiedad pues no tenga problemas, ¿vale? Entonces tú puedes comprar sin pasar la IT, sin duda, pero te estás como comiendo esa responsabilidad. Si hay algo que te preocupa mucho, específicamente del edificio, más que sea feo, que las escalera sea estrecha, que sea bajito o lo que sea, si hay algo que dices, me preocupa porque el edificio veo una grieta de 3 centímetros y yo no sé si este edificio va a aguantar 20 años más o no. Se puede, incluso sin pasar la IT, hacer una tasación, un estudio, no una tasación, un estudio, un peritaje con un arquitecto, por ejemplo, que te diga pues si es preocupante, si no es preocupante, el estado de esa grieta, por qué se ha podido producir esa grieta. O sea, tú podrías asegurar por ahí esto, ¿vale? Incluso sin pasar la IT, hacer un estudio independiente, por ejemplo, un peritaje, de alguien que te evalúe el riesgo o el estado de esa propiedad, ¿vale? Con esto, María, el tema de IT no se pasaría, pero ¿tú valorarías hacer un pequeño gasto por ahí en eso? ¿O te quedas tranquila con lo que has visto o con lo que te ha dicho la inmobiliaria? ¿En qué punto estás por ahí? Sí, nos quedamos tranquilos en el hecho que nos dijo él que sí que se había hecho una reparación de paletería al final, de arreglar unas goteras que había, y nos dijo, esto sí que está finalizado, las obras están acabadas, todo firmado, o sea, esto está bien. Y por aquí nos quedamos tranquilos porque es verdad que no había nada, fuimos con mi pareja a ver esto, que no hubiera nada estructural, y
aparentemente no lo hay. Entonces, por eso digo, sí que me quedo tranquila. Vale, entonces si que hemos aislado esto y a nivel, digamos, de la casa como tal, te encajan los números y te encaja la casa, ¿cuál sería la siguiente duda o el siguiente freno que podrías encontrar? El banco, los bancos. O sea, entiendo que me pedirán una tasación, eso seguro, solo con una basta, no una con cada banco, sino yo tengo la tasación y me pedirán lo típico, las nóminas, tal, y supongo que sí ir a varios bancos a preguntar, o neobancos, Bueno, para hipotecas hay muchos bancos en España. Los neobancos como tal no son muy de hacer hipotecas, son más de conseguir dinero de los clientes. Sí que es cierto que algunos bancos que son más online pero no son neobancos, por ejemplo ING, pues sí que son más dados a dar hipotecas, y luego la banca tradicional, la que está en cada esquina. ¿Y crees que, o sea, dan hipotecas a menos de 50.000? O sea, o a 50, o no es buen negocio para ellos. Muchos bancos, era un punto que te voy a comentar, muchos bancos te piden como mínimo 50.000 euros para que tenga sentido por los costes que se asumen, y entonces la posibilidad que existe es, en lugar de una hipoteca, pedir una financiación, un préstamo, que tú vas a usar ese préstamo para pagar esto. Problema de ese préstamo, que el tipo de interés que te van a aplicar es más alto, porque es un préstamo, aunque puedas garantizarlo con un inmueble y demás, pero es un préstamo, generalmente sea con un préstamo más tipo consumo a un tipo de interés más alto, y luego que un préstamo personal el plazo es más corto, con lo cual la cuota a pagar es más elevada. Ayer estaba esquiando con un amigo andorrano que compró con Bonus Capital una propiedad, hizo un préstamo personal que pronto lo termina de liquidar. La ventaja es que pues lo puedes liquidar cuando quieras y demás, o sea, es un poquito más flexible, pero estarás pagando más interés y menos plazo, con lo cual la cuota va a ser sensiblemente más elevada. Pero ya sea con una hipoteca al uso o con un préstamo personal, te van a dar una financiación por simplemente los ingresos, lo que ahorráis, 2 personas, hay que comprar una propiedad nueva, o sea que la financiación es muy factible. Vale. Déjame comentarte también una cosa que sobre todo para la gente en Cataluña tiene que saber, que es que por el Código Civil catalán, tú si ahora vas a la inmobiliaria esta tarde y firmas conforme a una reserva o unas arras conforme vas a comprar esto, si no se dice lo contrario, aunque mis sugerencias que lo ponéis en el contrato, que si no te dieran financiación, se te va a devolver todo el dinero entregado, porque es una manera que tiene el Código Civil catalán, no está en toda España esto, de proteger a los compradores. Esta persona tiene el interés legítimo en comprar, pero si no le dan financiación, el vendedor tiene que devolver todas las cantidades entregadas. Hay algunos vendedores espabilados que sí que ponen la cláusula de que tú como compradora renuncias a ese derecho, con lo cual si no te puedes financiar es tu problema y perderías las reservas o las arras entregadas. Pero mi sugerencia es que lo pongas claramente, la ley te va a amparar porque no se dice lo contrario, pero mi sugerencia es que pongas esa coletilla en ese contrato de reserva o de arras. Y yo nunca, en tu caso, aunque ahora puedes tener dudas en tu cabeza si te van a financiar o no te van a financiar, y no conozco todos tus números, pero 2 sueldos fijos, por edad que tenéis una edad que os quedan muchos años para poder pagar, no tenéis, vivís una vivienda que no pagáis un alquiler ni una hipoteca porque es familiar, o sea, tenéis una situación que conseguir ese tipo de préstamo es algo bastante factible. Muchísima gente le dan 40, 50.000 euros por comprar un coche, es decir, o sea que al final no estamos hablando de una cantidad. Sí, no hemos tenido problemas en las antiguas financiaciones para la casa rural. Al final me refiero, Alex ha pedido financiación y se la han dado al final. Y me quedaría la duda de las arras. ¿Las arras? Ok. O sea, eso, ya me has dicho lo que significa, que bueno, más o menos lo sé, pero ¿y cuánto es al final? ¿Puedes tú decir la cantidad o te la dicen ellos? Es toda una negociación, no hay una ley que diga que las arras tienen que ser un importe, pero lo habitual es que las arras sean un 10% del importe de la compra, y también lo habitual es que las arras sean un documento que refleje todo lo que se va a firmar en la compraventa en notaría. Y hay mucha gente que a las arras no le presta atención, lo cual es un grave error.
porque dicen, bueno, como lo reservo, firmo arras y ya veremos después. No, las arras van a decir claramente qué vas a firmar después. Van a decir, por ejemplo, si el IBI del año en curso lo va a pagar la parte vendedora o la parte compradora. Van a decir las arras, por ejemplo, temas de si los muebles se van a dejar en el inmueble o no, si cómo lo entrega, se lo entrega libre de cargas, libre de inquilinos, ocupado, es decir, todo este tema de ese tipo de cosas en las arras se tienen que recoger. Y sí que hay muchos modelos, y muchas inmobiliarias tienen sus modelos, pero yo sí que destinaría un poquito de tiempo o incluso dinero con un fiscalista, con un asesor, con un abogado, a revisar un poco, decir, bueno, pues que todo sea congruente. Nosotros, los clientes, por ejemplo, de Inversor Pro, revisamos sus arras en consultorías 1 a 1 o en consultorías grupales para, bueno, esos detallitos que estén claros y generalmente no pasa nada, pero evitar algunos sustos, ¿no? Y a muchos clientes, sobre todo en operaciones más complejas que esta, pues en cambios de usos, en temas que implican cosas con la comunidad o con aprobaciones del ayuntamiento, pues dejar todo claro de qué pasa si son cosas a tener en cuenta. Entonces, yo iría directamente a firmar unas arras a un 10% del importe, me fijaría en 3 meses de plazo para escriturar el resto, indicando que se venderá libre de cargas, el estado, se puede incluso en el documento de arras adjuntar fotos actuales de cómo está la vivienda y así debe ser entregadas, y si no está así entregada, pues que pueda haber alguna penalización o que se pedite cuánto cuesta, pues por ejemplo que se hayan roto unas ventanas o lo que sea, ¿no? Entonces, pues tener un poco de control que lo que ahora has visto está reflejado y que es realmente eso o algo muy similar lo que vas a estar pagando y comprando. Con este proceso, María, ¿te ves con ánimos, con ganas de afrontar esta inversión? Sí. ¿Alguna duda más que tengas por ahí en la cabeza? No había apuntado esas 4 cosas, pero en principio sí. La duda, ¿sabes qué me queda? Que tengo ganas de entrar en vuestra comunidad, eso sí. Por eso, ¿no? Por entrar. Es que al final es ese clic de empezar a creértelo, ¿no? Porque yo siempre he tenido mucha creencia limitante en todo esto, ¿no? Del dinero, de lo típico, de si hago esto es que estoy especulando, y dices, al final no, lo que estoy haciendo es ofrecer una vivienda, y con vosotros yo creo que he dado un paso gigante y tengo ganas de continuar y de entrar con vosotros a ver todo lo que hacéis. Genial, pues será un placer acompañarte por ahí y seguir guiándote, porque lo cierto es que mucha gente, no todo el mundo, cuando hace una operación, pues luego le entra el gusanillo de poder hacer más, de poder buscar inversores, por ejemplo, porque cuando hagas esta operación te encontrarás con otro problema, que será, vale, ahora he invertido el dinero, ahora que tengo que estar ahorrando meses o años para volver a conseguir el dinero para poder hacer la siguiente, y quizá ahí es el punto que te planteas, y si consigo un inversor y lo hace un inversor y gano unos honorarios, o si planteo, como incluso en Lleida se ha financiado algún edificio con la comunidad de Inversor Pro, se compra entre varios un activo, y de lo que se gana en la venta, por ejemplo, pues se cobra para ti, si fuera la gestora, una parte de los beneficios. Son cosas que son súper planteables y son cosas que sin duda, María, podrías llevar al éxito a cabo con esos conocimientos que tienes, y es que estés en ese punto de apertura mental, de ver opciones. Creo que sí, comprar esa propiedad, que espero que sí, vais a conseguir pues ya ese ingreso, vais a ver también el funcionamiento y os dará si cabe más confianza para decirle a un inversor, ves por aquí, porque yo ya lo he hecho, ¿no? Cuando te vas a hacer una ruta por la montaña y vas con un mapa, dices, sea por aquí o sea para allá. Cuando la ruta esa la has hecho 3 veces, no hay ninguna duda de si después de ese árbol o de esta roca hay que cruzar a la derecha o a la izquierda. Pues es un poquito lo mismo. Entonces creo que ese primer proyecto vuestro con vuestro capital os da la confianza y la convicción de que se puede ir con más, incluso sin tener dinero propio, gracias al capital inverso. Es que todo es mentalidad. Esto sí que lo he aprendido, porque no te puedes quedar con ¿y si lo hubiéramos hecho? Es que estoy en este punto ahora, ¿no? De decir, ¿qué puedo perder? Sé que algo haremos, o sea, nos ganaremos la vida, o sea, saldremos adelante. Al final es lanzarse y empezar con algo. Idea por ello, María. Vale. Gracias, Pau. Un placer. Si tú también estás pensando en invertir y te gustaría que viera tu caso, déjame en los comentarios qué capital tienes, cuánto tiempo tienes disponible para invertir y también si tienes alguna experiencia previa. Si veo que este formato os gusta, este formato más consultorio, haré sin duda más vídeos para esto, para que todos sigamos aprendiendo.